Vamos a comenzar, ¿ya? Bien, el día de hoy vamos a hacer circuitos RC con fuente. Ya hemos avanzado sin fuentes, ¿recuerdan? De los RC, pero ahora vamos a analizar cuando tiene fuente. He vuelto a poner la tablita que les había dado en clases porque considero que es importante siempre tenganlo a la mano, ya, porque les va a ayudar bastante en lo que puedan ser los ejercicios que puedan venir el lunes en examen. He vuelto a copiar, ahí están las diferentes formas de hallar la relación voltaje-corriente, corriente-voltaje o con la potencia, cómo es en serie en paralelo y cómo se comportan en corriente directa, porque ahora vamos a trabajar solo en corriente directa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tengo el resistor, capacitor, inductor. Bien, voy a trabajar un problema 1 para comenzar de cómo debemos tratar cuando tiene una fuente. Dice el problema 1. Encuentra el voltaje Bx en el circuito de la figura. Bx, ¿dónde está Bx? Si yo analizo Bx, me dicen, miren, aquí está. Bx es esta resistencia de 400 ohms. Eso es Bx. Me están pidiendo el voltaje en esa resistencia. Considerando que el capacitor se encuentra en estado estable. Aquí tengo un capacitor de 10 faradios y me están indicando que va a estar en estado estable. ¿Ya? Y está conectado a una fuente de corriente. Miren, aquí tengo una fuente de corriente directa. Bien. Yo analizo, si está en un estado estable y está conectado a una fuente directa, aquí ¿qué dice? Cuando está les digo, en corriente directa, un capacitor es un circuito abierto, ¿verdad? Eso indica ahí. Entonces, voy a redibujar el circuito para resolver y hallar ese voltaje en X, ¿de acuerdo? Entonces, yo redibujando el circuito, ¿qué voy a tener? Aquí abajo lo redibujo. Voy a tener la resistencia de un K. Hacia abajo voy a seguir, perdón, así va a estar la resistencia de un K. Hacia abajo voy a seguir con la resistencia de 120 megas. Ahí voy a dejar. Hacia allá tengo una resistencia de 600 ohms y otra de 400 ohms. Y aquí está mi fuente. Ya de 12 voltios. Bien. Aquí donde está el capacitor, como decía allá en el formulario, es un circuito abierto. Entonces va a ser un circuito abierto. Aquí va a estar como un punto A, qué sé yo, un punto B. Es un circuito abierto, nada más. ¿Ya? Abierto. En los valores lo voy a anotar. Los valores que tenemos, este es 12 volts, este es 120 megas, ohms, 600 ohms, 400 ohms y por último este de aquí de 1 kilo ohm. Bien. Ahora lo que yo quiero es hallar el voltaje en esta resistencia de 400, más menos Bx, ese voltaje. Bien, analizo el circuito. La resistencia de 120 ohms está directamente conectado a un circuito abierto. Si analizo voltajes por acá, por esta resistencia de, perdón, lo he rayado, por esta resistencia de 120 ohms está yendo un circuito abierto, o sea, no hay corriente. Todo lo que he pintado en amarillo, la corriente es igual a cero. Al ser corriente igual a cero, en este voltaje, por ley de Ohm, en esta resistencia, va a ser cero, porque cero por el valor de la resistencia es cero. Entonces aquí no está cayendo voltaje, o sea, es cero. Entonces lo puedo borrar, ¿de acuerdo? No existiría esto de 120 kilo ohms, no. Directamente solamente esto de 1 kilo ohm. Así sería el circuito ahora, ¿de acuerdo? Cuando está en corriente directa. Ahora, analizo. ¿Cómo es el voltaje Bx? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Ven? Es una sola malla. ¿Qué puedo hacer con una sola malla? Puedo hacer un divisor de tensión. Ya puedo hacer un divisor de tensión para hallar el voltaje en Bx. Entonces, el voltaje Bx, que es el que yo estoy buscando, este voltaje Bx, en un segundo. Ese voltaje Bx por ley de Ohm va a ser igual al valor de la resistencia donde voy a encontrar Bx por divisor de tensión, que sería la resistencia de 400 ohms, ¿verdad? Dividido entre la suma de todas las resistencias. La primera vale 1000, la siguiente 600 y la siguiente 400. Todo eso multiplicado por el voltaje total y el voltaje total es 12 volts. Todo eso a la calculadora y voy a obtener el voltaje en X, que es el voltaje en esa resistencia en estado estable. ¿Cuánto es, por favor, si me pueden dictar? Ayúdenme con la calculadora, por favor.
Es 2.4 Inge. Gracias. 2.4 volts. Y eso viene a ser la respuesta. Recuerdo haber sido 2.4 volts. De esa manera, así de sencillo, se resuelve el voltaje cuando hay corriente directa. ¿Está bien? Vamos con otro ejemplo. Problema número 2. Encuentre la corriente IX del circuito de la figura, considerando que el inductor se encuentra en estado estable. ¿Ya? Lo mismo, va a estar en estado estable. Aquí lo que vamos a necesitar es la corriente aquí en este inductor de 8 Henrys. ¿Ya? La corriente ahí me están pidiendo. Entonces, voy a la tablita de arriba y cómo se comporta cuando hay una fuente en corriente directa. Aquí está. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo están leyendo? ¿Cómo se comporta en corriente directa un inductor? ¿Cómo? Cortocircuito, Inge. Cortocircuito, exacto. Entonces hay que redibujar y ponerlo como un cortocircuito, tal cual es. Entonces vamos a poner la resistencia de 40, la resistencia de 560, la resistencia de 240. Por acá va a ir a la resistencia de 400. Y aquí es un cortocircuito, directamente, del inductor. Listo, y aquí tengo una corriente de 20 miliamperes. Todo conectado. Anoto los valores. Esto vale 20 miliamperes. Esto tiene el valor de 240 ohms. Esto de 400 ohms. Este de 560 ohms. Y por último, esta de 40 mega ohms. Bien. Tengo todo esto. Yo lo que quiero hallar es la corriente IX, que es la que pasa por acá, que es un cortocircuito. Esta corriente IX es la misma que pasa por la de 400 ohms. Están en serie. Es la misma corriente IX. Yo sé que esta corriente de 20 miliamperios que está acá, esta de 20, viene por acá y es la misma que va a entrar este nodo. Aquí va a entrar los mismos 20 miliamperios. Y esos 20 miliamperios se va a dividir en dos. Se va a dividir aquí en una corriente I1 y al otro lado va a ir la corriente que quiero, la corriente IX, ¿verdad? Se va a dividir en I1 e IX. ¿Están de acuerdo? Entonces, para hallar ese IX, lo único que tengo que hacer es un divisor de corriente, ¿ya? Y voy a encontrar IX. Voy a hacer un divisor de corriente. Bien, ahora analizo, ¿cómo puedo hacer un divisor de corriente acá? Pongo IX va a ser igual a, aquí tengo la resistencia que es, no estoy tomando en cuenta, tiene que ser. Al otro lado, ¿qué resistencias no estoy tomando en cuenta? Que están dos en serie, son estas dos. Entonces, hay una corriente I1 que va a pasar por estas dos que estoy pintando en celeste. Esa es la contraria. Cuando es divisor de corriente es el contrario, ¿no ve? Entonces, ahí hay que poner la suma de esos dos. Y X va a ser la suma de esos dos, 560 más 240, dividido entre la suma de todas las resistencias, que sería 560 más 240, más la otra resistencia que es la que estamos averiguando, en donde queremos la corriente, que es 400. Todo esto por la corriente total que entra, que son 20 miliamperios. ¿Se ha entendido esta parte o quieren que los redibuje estos dos en serie de nuevo? ¿Se entiende? Danes, Sí, se entiende. ya está. Danes, ¿se entiende, no? Sí, que se entiende. Ya estás diciendo. Ya, entonces todo esto a la calculadora y voy a obtener IX, la corriente que pasa por el inductor. Por favor, me dictan si pueden ponerlo en su calculadora. Eh, 13 miliamperios, Inge. Gracias. Si alguien tiene el resultado, estamos bien. Si no me corrobora. ¿Cabal? Sí, igual a mí me sale 13 miliamperes. ¿Cabalito? Sí. Ya, 13 miliamperios. Y eso es la
respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente han visto, con divisor de corriente y de tensión se puede resolver tanto corriente como voltaje en estos dos circuitos cuando hay fuente. Bien, sigamos. Ahora analizaremos las respuestas escalón de un circuito RC. ¿Qué pasa cuando tengo un circuito RC y tengo una fuente? Y yo le voy a aplicar una fuente y antes de esta fuente, o sea, el circuito primero está desconectado en un tiempo menor a cero, se diría antes de un tiempo a cero, o sea, está abierto, funciona como un circuito abierto. Llega el tiempo cero y se conecta. Al conectarse aparece como la figura de aquí abajo, se vuelve un circuito cerrado, ¿verdad? ¿Cómo puedo hallar el voltaje cuando pasa eso? ¿Cómo responde? Responde con la siguiente fórmula, ¿ya? Responde el voltaje en T es lo mismo que el voltaje inicial, ¿ya? Eso es en tiempos menores a cero, ¿ya? O sea, va a haber un voltaje inicial. Generalmente es cero, ¿no ve? Como hemos avanzado en la anterior clase. Generalmente el voltaje inicial era cero. A veces teníamos que calcular, igual hemos calculado y hemos puesto. Pero para tiempos mayores a cero, la fórmula es que es el voltaje S, o sea, el voltaje de la fuente, más la resta del voltaje inicial que había antes de que se cierre el circuito, menos el voltaje de la fuente BS, todo eso multiplicado por E elevado a la menos T por tau. Esa es la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, no olviden, para tiempos menores a cero es el voltaje inicial, para tiempos mayores a cero es el voltaje de la fuente BS más la resta del voltaje inicial que yo tenía menos el voltaje de la fuente por E elevado a la menos T por tau. Yo sé que tau ya hemos avanzado en las anteriores clases, en un circuito RC era la multiplicación de la resistencia por la capacitancia, ¿no ve? Eso era R por C. Muy bien, Ana anotó esa fórmula. Esto, bueno, igual les voy a pasar, pero esa es la fórmula para hacer los circuitos a las respuestas escalón. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, estimados? ¿Alguna duda de esta fórmula? Inge, ¿podría volver a explicar sobre la fórmula de voltaje S más al paréntesis, por favor? No entendí muy bien. Claro, el voltaje S, como te decía, este voltaje S solo es el voltaje de la fuente, este voltaje de la fuente, ese, el que venga ahí, el que tienen en el circuito. Y es más, entre paréntesis, el voltaje inicial, que va a ser este mismo voltaje que siempre hallamos antes, un voltaje al principio, para tiempos menores a cero, ese mismo voltaje. Este voltaje de aquí voy a copiar aquí, menos el voltaje BS, igual el del circuito, nada más, lo resto y todo eso multiplicado por E elevado a la menos T por tau. Porque ya en la anterior clase hemos visto que era tau, vuelvo a recortar, tau era resistencia por capacitancia, ¿verdad? Sí, gracias, Inge. Ya, vamos a resolver un ejercicio de este tipo. Bien, dice lo siguiente, dice, el switch de la figura ha estado en la posición 1 durante mucho tiempo. En tiempo igual a 0 cambia a la posición 2 donde permanece 90 milisegundos. Miren, este es el circuito. Eso me pidieron en la anterior clase que resuelva y que les indique. El circuito primero está en una posición 1 acá. Es como un circuito cerrado, ¿ya? Luego de 90 milisegundos, como dice ahí, va a cambiar y ya no va a estar en 1, sino va a cambiar y va a estar en 2, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Va a estar mucho tiempo, dice, lo que si leen, mucho tiempo ha estado en tiempos menores a 0 seguramente, o igual a 0, en tiempos menores a 0 ha estado en la posición 1 y va a cambiar a la posición 2 donde permanece por 90 milisegundos. Entonces, esto lo podemos hacer de la siguiente manera para explicar. Al principio de todo, acá, está en una posición 1. Antes, una posición 1. Dice que cambia el switch por 90 milisegundos a una posición 2, ¿ya? Todo esto va a cambiar y va a ir por 90 milisegundos por un tiempo igual a 90 milisegundos. Va a estar en la posición número 2. Eso dice, que va a estar en la posición 2 por 90 milisegundos, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que va a cambiar. Por 90 milisegundos esto va a cambiar y esto no va a estar ahí, eso nos está diciendo, sino va a estar directamente así.
en la posición 2. Eso va a estar cerrado. Y el punto 1 y 3 no me importa porque está al aire. Así va a estar 90 milisegundos. Eso es lo que me explica. ¿Ya? Luego, ¿qué dice? Sigo leyendo. Luego pasa a la posición 3, donde se queda 225 milisegundos. O sea, va a cambiar y luego cambia aquí a la posición 3. Directo ahí, por un tiempo, aquí vamos a ponerlo por un tiempo de 225 milisegundos. Un tiempo de 225 milisegundos va a estar en la posición número 3. Listo. ¿Qué más dice el ejercicio? Sigo leyendo. Y finalmente vuelve a la posición 1 donde se queda por tiempo indefinido. Entonces va a volver a la posición 1. Aquí va a volver hasta el infinito será. Porque se va a quedar ahí. Vuelve a la posición 1 hasta el infinito. Ya se va a quedar ahí. Entonces va a volver esto y va a volver a ser a la posición 1. Entonces hay que analizar así. Ahí, en posición 1. Entonces, lo que nos pide es encuentren las constantes de tiempo para las posiciones 1, 2 y 3, o sea, cuando estén 1, 2 y 3, y ve el voltaje en el capacitor a los 90, en los tiempos 90 milisegundos, 315 y 440 milisegundos después del primer cambio del switch. Después del primer cambio del switch. ¿De acuerdo? Eso es lo que me piden después de ese primer cambio. Bien. Entonces, lo que vamos a analizar nosotros primero es las constantes de tiempo, ¿ya? ¿Dónde vamos a analizar primero? ¿En qué posición primero está? Aquí está. ¿En qué posición primero vamos a analizar? Aquí estoy pintando en amarillo. ¿En cuál está primero? 90 En la milisegundos. posición 2, Inge. Exacto. Entonces, vamos a analizar en la posición 2. Voy a poner en la posición 2. En cada posición debemos redibujar el circuito. Veo, analizo. ¿Qué es la primera que hemos puesto? Está en la posición 2. El circuito va a estar así. Cerrado ahí en la posición 2. Voy a dibujar cómo sería el circuito ahí. Sería así, ¿no? Está cerrado por aquí. Ahí vendría, tendría las resistencias, su capacitor, por aquí. Por aquí estarían dos. Vendría por aquí. Tiene la resistencia, la fuente de voltaje. Esta resistencia también está en contacto. Y todo por aquí. Todo lo que pinta en morado. El punto 1, la resistencia de 15, no incluiría porque esta resistencia está conectada al aire. ¿Para qué? No influye en nada, al aire. Esta fuente de corriente, esta resistencia de 2 megas, esta resistencia de 20 kilos, está conectado a la posición 3. Como no está conectado, no importa, está conectado al aire, ¿no ve? Entonces es como si no existiera. Solo tengo que redibujar todo lo que he pintado. ¿De acuerdo? Ahora el circuito solo es eso, ¿me entienden? Solo es eso en esa posición 2, solo eso. ¿Me entienden o no? ¿Vamos captando? Sí, Inge. Ya, redibujo en esa posición, aquí lo voy a hacer. Voy a tardar un poquito, pero lo vamos a hacer, ¿ya? Resistencia y una fuente. A ver. Resistencia aquí una fuente. Sigo, analizo, aquí tengo otra resistencia. Luego tengo esto seguido. Listo. Esto va a ir a una resistencia de acá 10 y esto conectado a un capacitor, si no me equivoco. Sí, y directo esto. Listo. Sí, lo que he dibujado es solo esto. ¿Ya? Donde vamos a tener 40 kilo ohms, 10 kilo ohms. Voy a anotar 40 kilo ohms. Esto es 10 kilo ohms. Esta fuente es de 100 volts. También voy a tener 10 kilo ohms y 2.10 kilo ohms. Y 2.5, si no me equivoco, es microfaradios. Sí, microfaradios. Bien, ya tengo todo eso. Ya está rediseñado el circuito. Lo que quiero obtener aquí es tau. ¿Y recuerdan cómo se calcula tau? Tau se calcula multiplicando la resistencia por el capacitor. ¿De acuerdo? ¿Y qué resistencia vamos a buscar aquí? Vamos a buscar una resistencia de Thevenin que involucre a todo esto y un capacitor de Thevenin también. ¿Ya? Eso es lo que vamos a buscar.
Eso es lo que me va a ayudar aquí. En este circuito en el que he dibujado, voy a buscar dos cosas, la resistencia de Thevenin. Y el capacitor ya lo tengo. El capacitor es este 2.5 microfarads. Es el único capacitor que hay en el circuito. Entonces, lo único que tengo que hacer es buscar la resistencia de Thevenin. Y algo que me va a ayudar también aquí al principio es encontrar, ¿saben qué? El voltaje de Thevenin. Porque el voltaje de Thevenin va a ser como mi voltaje de este circuito reducido. ¿Ya? Reducido. Bien. Analicemos. ¿Cómo podemos analizar este circuito? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Desde qué punto de vista? ¿Qué dicen? Primero hallemos la resistencia de Thevenin, ¿les parece? Ya. Escúcheme, vamos a hallar la resistencia de Thevenin. Voy a hallar el circuito como es. Redibujo el circuito. Aquí tengo la resistencia de 10 kilo ohms. Esto se va a conectar con esta de 10. Esta con esta de 40. Y recuerden cómo se volvía la fuente de voltaje. Cuando era la resistencia de Thevenin, se volvía un corto circuito. Listo, conectado. Esto de aquí. Y listo, el capacitor es un circuito abierto. ¿Ya? Abierto. ¿Por qué? Porque está alimentado por la fuente de 100 volts. Entonces tengo el punto A al punto B. En la resistencia entre esos dos puntos A y B va a ser la resistencia de Thevenin. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo sería la resistencia de Thevenin? 40 kilo ohms, aquí 10 kilo ohms y aquí otros 10 kilo ohms. ¿Cómo sería? ¿Cómo están el de 40 y 10 primero? Perdón, estos que Paralelo. estoy pintando en paralelo. ¿Ya? Esas dos están en paralelo. Entonces yo hago el paralelo de 40 y 10 y voy a poner paralelo de esas dos. Paralelo de 40 kilos y 10 kilos. Esa resistencia que voy a llamar 1 va a ser 40 por 10 dividido entre 40 más 10. Todo en kilos, ¿no? La resistencia esa, ¿cuánto va a ser? 8 kilo ohms. 8 kilo ohms. ¿De acuerdo? Y esa es una respuesta. Sigo el circuito ya he vuelto esos dos en paralelo, me va a quedar algo así, simplemente una resistencia acá, acá otra resistencia y nada más, así. Este es el punto A, el punto B. Esta que me ha dictado mi amigo Quintana es 8 kilo ohms, el paralelo, y este es 10 kilo ohms. Y ya está, ya puedo sacar la resistencia de Thevenin, porque la resistencia de Thevenin va a ser, los dos están en serie. ¿Me equivoco o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, Responde. Tengo 10 kilo ohms más 8 kilo ohms. Y la suma de la resistencia de Thevenin va a ser 10 más 8, 18 kilo ohms. Y eso ya tengo como respuesta también. Ya tengo mi resistencia de Thevenin para este posición 2. Con eso ya voy a poder hallar mi tau. Ya, con eso ya voy a poder hallar mi tau. Bien. Ahora lo que voy a hacer también es hallar, ¿cómo se llama esto? Mi voltaje de Thevenin. ¿Ya? ¿Cómo puedo hallar mi voltaje de Thevenin? ¿Cómo podré hallar mi voltaje de Thevenin en este circuito? A ver, redibujaremos el circuito. Ay, chan, chan, chan. Para el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin, todo este circuito que vamos a reducir va a estar de la siguiente manera. Voy a volver a esto. Tengo chan. Tengo la resistencia de 40. Estoy dibujando. Esto es la resistencia de 10. No, esto es así. Voy a tener la fuente. Estoy redibujando el circuito, ¿ya? Con 100 volts. Ah, perdón, no, así no. Listo, listo, listo. El de 10 kilos, y aquí. Listo. El voltaje de Thevenin es el voltaje entre los puntos A y B. Ya, entre ese capacitor que está en circuito abierto. Teniendo en cuenta la fuente. No olviden, esto es 100 volts. Esto viene a ser 40, 10 y 10. 40 kilos
10 kilos y 10 kilos. Bien, lo que yo quiero es hallar el voltaje entre A y B. Bien, lo primero que analizo es, ¿hay voltaje en estas resistencias de 10? No. No, porque está abierto y la corriente es cero, entonces es como si no existiera. Entonces, el punto A, ya esta resistencia como no existiera, el punto A sube. Ya es como si no existiera, es como si fuera un cable. Así, nada más. Entonces, el punto A viene a ser, si se dan cuenta, el punto A es este, es el mismo, el cable es el mismo, ese es el punto A. Y el punto B está aquí abajo, y es ese. El voltaje entre A y B, que es el voltaje de Thevenin, se dan cuenta, es el voltaje en la resistencia de 10 kilos, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Entienden? Entonces, Sí, Inge. todo esto son cables que ya no necesito. Necesito entre el punto A y B. Para hallar el voltaje entre A y B, en este caso, estoy dibujando poco a poco, el voltaje entre A y B, que es el voltaje de Thevenin, ¿qué debo hacer? Un divisor de corriente, porque solo tengo una fuente y dos divisor de voltaje, porque solo tengo una fuente y dos resistencias. El voltaje de Thevenin o el voltaje entre A y B, de Thevenin directo voy a poner, va a ser el valor de la resistencia donde quiero encontrar, que sería 10K, dividido entre la suma de los dos, 40K más 10K, por el voltaje total, que es 100 volts que estoy alimentando a este circuito. Y ahí está, ya tengo el voltaje de Thevenin. ¿Cuánto es? 20 voltios, Inge. Muchas gracias. 20 voltios. Y es otra respuesta. Lo estoy haciendo paso a paso. ¿Ya? Ya tengo el voltaje de Thevenin, que es 20 voltios. Ahora puedo hallar tau, que es lo que me interesa igual. Entonces, para tau, me han dicho que encuentre tau en cada instante de tiempo, en cada, ¿cómo se llama? No lo hemos dicho como en cada posición. Entonces, para tau, en esta posición, solo estoy analizando la posición 2 ahorita. ¿Qué es tau? Recuerdo, tau es resistencia por capacitor. Tau va a ser en este tiempo, resistencia vale la de Thevenin, que es 18 kilos, 18 kilo ohms, por el capacitor, que vale, el valor del capacitor de este era 2.5 microfaradios. Me dictan el tau, por favor. 18 kilos por 2.5 micros. Eso las unidades, prefijos hay que poner. ¿Cuánto sería tau? $45 milifaradios. 45 milisegundos. Tau es un Ah, tiempo. no es cierto, Ya es tiempo. 45 milisegundos. Y ahí está la primera respuesta. El tau para la posición 2. 45 milisegundos. ¿Ya? Ahora analizo lo que me han pedido. También algo importante aquí en esta posición, hay que hallar el voltaje en el capacitor. ¿Ya? Para el voltaje en el capacitor. ¿Ya? Eso necesitamos. Y es la fórmula que hace rato les he dado. Bien, el voltaje en el capacitor, primero, va a tener dos cosas que necesito siempre. Un voltaje inicial y un voltaje BS. ¿Ya? El voltaje inicial es el voltaje al principio. Al principio de la posición 2, el switch estaba en la posición 1. Y cuando estaba en la posición 1, recuerdan, esto voy a borrar ahora. Tin, tin, tin. Cuando estaba en la posición 1, tengo que analizar acá. Cuando está ahí, solo tengo el circuito de la siguiente manera. En la posición 1 es así, nada más. Solo eso. ¿Están de acuerdo? Nada más. En la posición 1, ¿hay alguna fuente de voltaje? ¿Hay? ¿O de corriente? ¿Hay o no? Pero hablen. No, No. Al no no hay. haber, entonces si no hay ese, el voltaje es cero, pues. ¿No ve? Al inicio. Entonces el voltaje al principio era 0 volts. Y el voltaje BS es el voltaje de Thevenin en esa posición. O sea, ¿cuánto hemos sacado? Para eso me sirve. El voltaje es 20 volts. Ya esos datos me sirven. El voltaje inicial y el voltaje BS. Ahora sí sigo la fórmula que me han dado.
recuerdan, el voltaje en el capacitor para tiempos mayores a 0 era Bs más la resta de voltaje inicial menos voltaje Bs por E elevado a la menos T dividido entre tau. Voy a hacer ahí, el voltaje en el capacitor en este tiempo T es, ¿cuánto vale Bs? 20, más, paréntesis, voltaje inicial, 0, menos voltaje Bs, 20, por E a la menos T dividido entre tau, y tau es 45 milisegundos. Eso voy a poner, 45 milisegundos. El voltaje en el capacitor en cualquier tiempo T va a ser 20, y aquí 0 menos 20 me da menos 20. No va a ser 20 menos 20 por E a la menos T entre 45 milisegundos. ¿Ya? Y ahora, ¿para qué quiero hallar esto? Ahí está, con esta fórmula se halla el voltaje en cualquier tiempo. Ahora, ¿en qué tiempo me han pedido? Esta es la fórmula ya para el voltaje en cualquier tiempo. ¿En qué tiempo me han pedido? Aquí está el ejercicio. En el inciso B. ¿Qué dice en el inciso B? El voltaje en el capacitor en los tiempos. Pero díganme, pues, ¿en qué tiempo? Por favor, si no, lo voy a cortar la clase. Es que no me están ayudando, entonces nos vemos el lunes nomás. Mejor el lunes lo hacemos. ¿De acuerdo? El 90 lunes lo vamos a hacer. milisegundos. En 90 milisegundos. Milisegundos, Ya, sí. si no, escúchame bien, si no van a atender, es mejor hacerlo en clase presencial. Ya, es eso que querer. Que la próxima que nadie responde es que nadie está atendiendo, porque les estoy mostrando que estamos haciendo. Entonces me dicen 90 milisegundos, como me ha dicho su compañero. Ese es el tiempo. Para eso hallar esta fórmula. Ahora sí puedo hallar el voltaje en el capacitor. ¿En qué tiempo? 90 milisegundos. En ese tiempo necesito. Entonces ahora sí, a la calculadora 20 menos 20 por E. Y donde dice T, a la menos, hay que poner el tiempo que yo quiero. Esa es la variable. O sea, en vez de T pongo 90 milisegundos, que es T, dividido entre tau, que era 45 milisegundos. Solo es reemplazar en la fórmula. A la calculadora y me dictan la respuesta del voltaje en el capacitor a los 90 milisegundos, por favor. Inge, ¿tomamos en cuenta también el valor de E o no? Claro, pues, claro, si no, no vas a poner nada. Tienes que poner con E. A ver, yo les ayudo con la calculadora. Sí. 17.29 Gracias, 17.29 volts. voltios. Sí. Voltios. Les explico cómo hay que poner ya, por si alguien está dudando. Sacaré mi calculadora un rato, por favor. Por aquí estaba, aquí está. Esto debería ser de la siguiente manera en su calculadora. Era, a ver, es 20, así, no, menos, 20 por, bueno, aquí voy a poner entre paréntesis, ¿ya? Tin, 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 tin. Hay un paréntesis. 20 por E. El número neperiano es E. Este elevado, E elevado, como dice la fórmula, a la menos la división, ¿no? División, aquí, ¿dónde está división? Aquí está. Elevado a la menos, arriba era 90 milisegundos. Era por 10 a la menos 3, eso es 90 milisegundos. Y abajo es 45 por milisegundos, por 10 a la menos 3. Todo eso tenía que ir en su calculadora. Ya, ahí está. 20 menos 20 por E elevado a la menos T, que es 90 milisegundos, dividido entre tau, que es 45 milisegundos. Y como me ha dictado su compañero, es 17.29 milisegundos. Ah, no, 17.29 voltios, perdón. Estoy confundido. ¿Está bien? ¿Quedó claro? En la calculadora es muy importante su manejo. El lunes me dicen si no saben cómo manejar su calculadora, yo les voy a indicar. ¿Ya? Bien. Entonces aquí tengo los 17.29 voltios y con eso ya no necesito más. Ya he encontrado las dos cosas que me han pedido en la posición 2, que eran las más importantes. Tau y el voltaje en el capacitor en ese tiempo. ¿Ya? Y ahora voy a pasar al siguiente tiempo.
El siguiente tiempo es este. Miren, aquí he hecho un diagramita de tiempo. El amarillo era el primer tiempo. Ahora voy a pasar a la posición 3 por 225 milisegundos. Esa es la posición número 3. ¿Ya? Entonces voy a pasar a la posición 3. Eso voy a anotar. Grande. Posición 3. Analizar el circuito de nuevo. Ahora analizo el circuito solo en la posición 3. Analizo esto, ya no va a estar conectado ahí. Lo voy a conectar aquí abajo. Ahí. Voy a pintar todo lo que tenga que ver. Sería el circuito conectado por aquí, esto, esto y esto. Listo. 2, nada que ver suelto, 1, nada que ver suelto. Cuando esté en la posición 3, el circuito solo es eso. Entonces solo voy a analizar el circuito de esa manera. ¿Ya? Y lo voy a volver a copiar aquí abajo. 2 megas, 20 kilo ohms. Ya, chun, chun. Ya, a ver, lo de dibujar. Aquí para la posición 3 va a ser más o menos así. Voy a tener una resistencia aquí. Hacia abajo otra resistencia. Una fuente de corriente. Ya. Esto es algo así. Listo. Y esto está conectado directo. Sí, es directo. Es como una resistencia. Y esto un capacitor. Listo. Ya está. Ahora sí voy a anotar los valores que me han dado. ¿Ya? La corriente, sí, eso nomás es directo. Miren. 2 megas 20 kilo ohms. 2 megas 20 kilo ohms. 2 megas 20 kilos. La corriente es 100 micros. 100 microamperios, ¿no? ¿Qué más tengo? Voy a subir 10 kilos y 2.5 microfaradios. 10 kilos y 2.5 microfaradios. Bien, ahí está mi circuito. Bien, lo primero que voy a hacer es hallar la resistencia de Thevenin. El voltaje de Thevenin también podría hallar, pero lo primero que voy a hallar es la resistencia. ¿Ya? Para la resistencia de Thevenin, que necesito tanto voltaje como resistencia. ¿Recuerden? Necesito. Para el voltaje ¿cuál quieren que haya primero? Cualquiera es igual. Resistencia, Inge. Ya. Para la resistencia de Thevenin. Bien. Para la resistencia, no olviden, el circuito abierto es donde está el capacitor. ¿Ya? Entonces voy a tener aquí. La fuente de corriente ya no es un circuito, ¿cómo les puedo decir? ¿Recuerdan? Era un cortocircuito. ¿Cómo son las fuentes de corriente en estos casos? Circuito abierto. Exacto, circuito abierto. Listo, pum. 20 kilos. Aquí va a venir la de 10 kilos. Y aquí también es circuito abierto. Chin, chin. Listo. Analizo, veo, esta vale 2 megas, este 20 kilos y este 10 kilos. Y necesito la resistencia entre A y B para la resistencia de T. Bien. Como necesito la resistencia entre A y B, el de 10 importa. Pero este de 2 megas, que está en un circuito abierto, no interesa. Es como si no existiera. ¿Ya? Porque está en circuito abierto. Entonces el circuito quedaría así. Y de ahí ya puedo sacar la resistencia de Thevenin. ¿A qué sería igual la resistencia de Thevenin, chicos? ¿Están en serie o en paralelo? Serie. Sí, serie. 20K más 10K. Y ya tengo la resistencia de Thevenin. Es 30 kilo ohms. Listo. Ya tengo la resistencia de Thevenin. Bien. Ahora me voy al voltaje. Para el voltaje de Thevenin. Los dos hay que hallar. Para el voltaje de Thevenin. Para el voltaje de Thevenin, agarro y vuelvo a redibujar el circuito. Ahora, pero con la fuente de corriente, como hemos visto. La fuente de corriente es importante ahora. Pin, pin. Vamos aquí y aquí está la de 10K. Y el circuito es abierto acá, ¿no? Entre esos dos puntos hay que hallar el voltaje entre A y B
es el voltaje de Thevenin, les recuerdo. Y tengo aquí la corriente, que es 100 micros, 2 megas 20K, 10K, y esto 100 micros. Bien, analizo. El voltaje entre A y B es abierto. ¿Hay voltaje o hay corriente en esta resistencia? Voltaje no hay. Y corriente tampoco, porque es un circuito abierto. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, esto es como si no existiera el punto. Esto es como si fuera un cable. Ahí está el punto A. Entonces, el punto A se traslada. Es solo un cable. El punto A sería aquí. ¿Ya? Y el punto B sería aquí. Listo. Entonces, el voltaje entre A y B directamente es el voltaje en la resistencia de 20K. Está bien, ¿no ven? La de 20K. Solo en esa, nada más. Solo en esta es el voltaje de Thevenin. O el voltaje de A y B, pero ¿qué es el voltaje de Thevenin? ¿Cómo calculo el voltaje en esa resistencia de 20? Lo único que tengo que hacer es el No. voltaje en la resistencia de 20K, una ley de Ohm. Corriente por resistencia. Listo. El voltaje en la resistencia de 20K va a ser la corriente, 100 micros, amperios, por la resistencia que es 20 kilo ohms. A la calculadora y me dictan, por favor. 100 micros por 20K. Me sale 2 volts. Bien, el voltaje entre A y B, el voltaje de Thevenin, los tres que es lo mismo, nos ha salido 2 volts. ¿Ya? Y ese es. Ya tengo lo siguiente, el voltaje de Thevenin debe sido 2 volts. Ya teniendo resistencia y voltaje, ahora ya puedo hallar lo que es tau. Para tau en esta posición 2, para tau. Recuerdo, tau simplemente es resistencia por capacitor. Tau va a ser la resistencia de Thevenin, que en este caso es 30 kilo ohms, por el valor del capacitor. Y aquí el capacitor, ¿cuánto era? 2.5 micros. No seguimos con el mismo. 2.5 microfarads. Y aquí ya tengo mi propio tau. ¿Cuánto es? 75 milisegundos, sí. 75 milisegundos. Gracias. Y ahí ven, ya tengo otra de las respuestas de la posición 2. Ahora, al tener ese voltaje y esa respuesta de la posición 2, lo que me falta, recuerdan, también nos pide para el voltaje en el capacitor, porque me van a pedir en cierto tiempo. Entonces voy a poner para el voltaje en el capacitor. Les he dicho que lo primero que hay que hacer es hallar B0 y BS. ¿Ya? ¿Cuánto es BS aquí? Hace rato tenemos acá el voltaje de Thevenin, 2 voltios. ¿Y cuánto sería el voltaje inicial? ¿Qué opinan? Miren, la posición 3, donde estoy analizando, 17.29 dije. no, 17, exacto. ¿Por qué? Porque la posición 3 empieza aquí y acaba acá. O sea, empieza aquí. Y donde empieza, ahí es el voltaje inicial para esta posición 3, en este caso, solo para la posición 3, ahí es el voltaje inicial. Y ahí es el tiempo de 90 milisegundos, hasta ahí era 90. Y yo tengo el voltaje de 90 milisegundos, he sacado hace rato. Entonces, yo tenía el voltaje de 90 milisegundos, era 17.29. Ese es ahora mi voltaje inicial al principio. Ya, eso tómenlo en cuenta. Esto es 17.29 volts. Fórmula, vámonos a la fórmula que me han dado. El voltaje en el capacitor en un tiempo t, ¿recuerdan? Es Bs más la resta de B0 menos Bs por E a la menos t sobre tau. Voltaje en el capacitor en un tiempo t va a ser Bs, vale 2, más voltaje inicial 17.29, menos 2, que es Bs, por E a la menos t, dividido entre tau, que en este caso es 75 milisegundos. El voltaje en el capacitor en un tiempo t va a ser 2, 17.29 menos 2 es más 15.29 por E a la menos t dividido entre 75 milisegundos. Entonces, esta ya es la fórmula, ¿ya? Con esta fórmula puedo hallar el voltaje en el capacitor en cualquier tiempo t que yo quiera, ¿ya? Siempre y cuando esté en la posición 2, ¿verdad?
Entonces, ¿en qué tiempo queríamos? Ahí vuelvo a leer la pregunta, leo, en el inciso B me da un tiempo. Me dice aquí estoy pintando en amarillo, en 315 milisegundos. Eso me dice, ¿verdad? En cuando el tiempo es 315 milisegundos. Entonces tengo que hallar cuándo el tiempo es 315 milisegundos. No puedo poner ahí 315, no es correcto poner 315. Me dice 315 comenzando desde el principio. O sea, desde aquí hasta donde sea 315 me pide. Hasta donde sea, perdón, ¿cuánto? Sí, 335, ¿cuánto era? Perdón, ¿cuánto era? 315. 315. ¿Ya? Eso era. Entonces, ¿cómo puedo hallar esos 315? ¿Dónde son esos 315? Porque no voy a poder poner los 315. O sea, es hasta donde sea 315. Digamos, por aquí le estoy diciendo todo esto, como hacíamos en física, en cinemática. Tengo 315 milisegundos, ¿ya? Y sé que hasta aquí es 90. Sé que esto es 90, que llega hasta un 90 ahí. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto va a ser? Las de esta, ¿no ve? 315 menos 90. ¿Cuánto es? 225. Perfecto, entonces si se han dado cuenta, es el mismo tiempo que está en la posición 3, entonces seguramente es hasta aquí, hasta ahí en ese tiempo. O sea, me están pidiendo a los 315, todo esto, como les digo, es como cinemática, como sus diagramas. Esto va a ser 315 milisegundos y había sido esto cuando el tiempo es 225 milisegundos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la posición 3 empieza en este punto. Empieza en este punto, en este. Entonces yo tengo que tener un tiempo desde ese punto. Entonces, desde ese punto, ¿cuánto es el tiempo para que llegue hasta 315 milisegundos en total? Desde ese punto simplemente es 225. ¿Ya? 225. Entonces, lo que yo tengo que poner acá es el voltaje en el capacitor. Necesito el voltaje el voltaje en el capacitor en un tiempo de 225 milisegundos. 2 más 15.29 por E a la menos en T 225 milisegundos dividido entre 75 milisegundos. A la calculadora, por favor, y me dictan el voltaje en el capacitor a los 225 milisegundos en la posición 2, pero en tiempo total es 315, hemos comprobado, ¿no ve? Como les digo, es física. Si saben física 1, todo tiene correlación. ¿Cuánto sale? 2.76 volts. 2.76 volts. Listo. Y si se dan cuenta, esto es al final del proceso de la posición 2. Este va a ser el voltaje inicial para la posición número 1. ¿No ve? Porque esto es al final de la posición 3. Esto es a los 225 milisegundos después. Ese voltaje es acá. ¿No ve? Es acá, en este punto. Acá en este punto es. Entonces, es el comienzo de la posición 1 que va a ir hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, vamos viendo bien. Ya se ha analizado. Ahora me falta para la posición número 1. ¿Ya? Ahora me falta el último, para la posición 1. Para la posición 1 es más fácil porque hace rato me acuerdo que cuando hemos conectado todo, cuando decíamos que el voltaje inicial era 0, no había ninguna fuente. ¿No ve? Es dibujar esto así. Esto en la posición número 1. Pinto el circuito como será y va a ser solo esto. Nada más. 2 y 3 fuera. Entonces van a estar las dos resistencias y el capacitor. Eso es lo que voy a pintar aquí abajo. Lo voy a volver a dibujar. Bien. Entonces será simplemente una resistencia. Listo. Aquí otra resistencia. Y aquí un capacitor. Así de simple. ¿Listo? Esto vale, ¿cuánto valían estos? Esto no cambia, el capacitor no cambia. Las resistencias, ¿cuánto era?
15K, 10K. 15K, 10K y 2.5 micros. Bien. Teniendo en cuenta eso, lo que tengo que hacer es hallar voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Para la resistencia de Thevenin, ya está fácil. Para la resistencia de Thevenin, los dos están... ¿Se dan cuenta que los dos van a estar en serie directamente? Es una de Sí. 10, una de 15. Donde está el capacitor es circuito abierto. Entonces 10, 15 y ahí. La resistencia de Thevenin va a ser 10K más 15K. Este es el más fácil. Entonces esto es 25K. Para el voltaje, mucho más fácil. Para el voltaje de Thevenin. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuente. Si no hay ninguna fuente que alimente ni de corriente ni el otro, si no hay el voltaje entre los dos puntos, vuelvo a dibujar. El circuito es el mismo, sí. Con las resistencias punto A, otras resistencias. Si conectan así en su protoboard, ¿hay voltaje? No. Nada. Es cero, ¿verdad? 0 voltios. Listo. Y ahora para tau, lo último. Para tau en esta posición 1. Recuerdan que es tau, resistencia por capacitor. Tau va a ser el valor de la resistencia de Thevenin, que era 25K, kilo ohms, por el capacitor, que es 2.5 microfarads. Y me dictan cuánto sale esto. $62.5 milisegundos, Inge. Muchas gracias. 62.5 milisegundos. Y ahí está, ya tengo 4 respuestas, 5 con esta. Solo me falta el voltaje en el capacitor en el tiempo que me pedían, que era 440 milis. Bien, ahora para el voltaje en el capacitor. Ahora voy a hacer eso. Para el voltaje en el capacitor. Bien, para eso recuerdan dos cosas primero. B0 y Bs. Voltaje inicial es el voltaje que hemos calculado hace rato, 2.76 para esta posición 1. Eso es. Y el voltaje será el voltaje de Thevenin, y el voltaje de Thevenin es 0. Reemplacen la fórmula. El voltaje en el capacitor en cualquier tiempo t va a ser igual Bs más la resta de B0 menos Bs por E a la menos t por tau. Voltaje en el capacitor en cualquier tiempo va a ser igual a Bs vale 0 más el voltaje inicial 2.76 menos Bs que vale 0 por E a la menos t sobre tau. Y el voltaje en el capacitor en un tiempo t es 2.76 menos 0 es 2.76 más 0 sigue siendo 2.76. Perdón, 0 más eso no afecta en nada. Directamente esto es 2.76 por E a la menos t dividido entre tau. Me olvidé de reemplazar tau, que es 62.5 milisegundos. Y aquí está la fórmula. Ya tengo la fórmula para hallar el voltaje en el capacitor en cualquier instante de tiempo en la posición número 1. Ya en la posición número 1. Bien, me han pedido en el ejercicio en qué tiempo tengo que calcular. Miren, aquí voy a subir y digo es en 440 milisegundos. En ese tiempo me piden, pero desde el principio. Entonces lo que yo quiero es saber cuánto tiempo ha ocurrido, pero desde que estoy en la posición 1 para calcular en 440 milisegundos. Es decir, desde el principio hasta este punto donde quiero calcular, que va a ser por aquí, todo es 440 milisegundos, eso me dice. Pero necesito el tiempo solamente desde acá, desde este punto, desde que entro en la posición 1. Necesito ese tiempo, porque ese es el tiempo que puedo reemplazar en la ecuación, en el voltaje en el capacitor. Solo estoy analizando la posición 1. ¿Cuánto sería el tiempo que marca en rojo? 440 menos los 225 de la posición 3 y menos los 90 de la posición 1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y cuánto Sí, sería sí. ese tiempo? 125, Inge. Gracias, 125 milisegundos. Entonces, eso voy a hacer. Y anoto aquí abajo. Para tiempo de 400, ¿cuánto era? 440 milisegundos. El voltaje en el capacitor
será, yo tengo que poner solo en 125, no olviden, porque eso es 2.76 por E a la menos, en vez de en T pongo 125 milisegundos, dividido entre 62.5 milisegundos. Y ahí voy a tener el voltaje en el capacitor en 125 milisegundos, que está en la posición 1, pero en tiempo total ya está 440, funcionando el circuito. ¿Cuánto sale? Vamos, por favor. Inge, a mí me sale 0.4 voltios. ¿Ya? Listo. Y esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta.